Bueno, pues continuando en esta charla con el compañero Domingo Aguilar del Sindicato Mexicano de Electricistas y con el compañero Arturo Rivera del SUNTUAP, pues queremos preguntarte, Domingo, ¿cuáles son las perspectivas ahora de la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, dado que ahora pues, no se encuentran en este momento sin acceso a la fuente de trabajo? El gobierno federal, el gobierno de Felipe Calderón, ha dicho que los trabajadores eran un lastre, los trabajadores electricistas eran un lastre para el país, porque tenían privilegios excesivos, ¿no? Y que eran ineficientes también. Sin embargo, pues nos hemos enterado recientemente que en la Ciudad de México han habido muchos apagones, que han habido muchos desperfectos y que incluso han habido accidentados con motivo de que han intentado reparar los daños y el mal funcionamiento de la red eléctrica y se han encontrado frente a ese problema. ¿Qué piensas tú a ese respecto? Estamos convencidos que vamos a triunfar en esta lucha. Se ha comentado de que por el aspecto legal, jurídico, tenemos un 90% de posibilidades de ganar. El único problema que tenemos es que vamos contra el gobierno federal, pero también estamos conscientes que ahorita, efectivamente, con lo que ha pasado desde hace 2 semanas con los vientos en la Ciudad de México, y que vemos la ineficiencia por la falta de capacidad, de experiencia y de conocimiento de los contratistas de Comisión Federal de Electricidad, lo que nosotros tardábamos en horas en reparar, ahora están tardando en días o en semanas. Y efectivamente la semana pasada, el día 28 de enero, ahí en Insurgentes, a 500 metros aproximadamente de nuestra sede nacional del Sindicato Mexicano de Electricistas, al estar haciendo unas reparaciones en una bóveda subterránea de cables subterráneos, ahí fallecieron 2 seres humanos, 2 gentes que fueron contratadas por Comisión Federal de Electricidad y que a falta del conocimiento de las instalaciones, ahí se quemaron. Hay un compañero que está grave, y digo compañero porque finalmente es un trabajador de México. Está grave y es lo que nos preocupa, que seres humanos los está enviando en esta misión del gobierno federal a matarse. Los reportes que llevamos nosotros aproximadamente, porque no han salido a la luz pública, es que ya van aproximadamente 70 muertos del 10 de octubre para acá de compañeros trabajadores contratistas de Comisión Federal de Electricidad. Entonces ahí sentimos que eso nos está dando una pauta, que el gobierno se le está haciendo un caos, el sistema eléctrico que por su antigüedad de más de 40 años, que necesitaba que se le invirtiera para mejorar las condicionantes de los equipos de las instalaciones, y al no hacer la inversión, hoy empieza a haber problemas, independientemente que sea por las situaciones del clima. Sí, efectivamente, en la campaña mediática decíamos que éramos ineficientes, que éramos flojos, que nuestros salarios eran muy onerosos, cuando en realidad el trabajo que hacíamos lo valía. Y yo les puedo decir que como subsecretario general y con 20 años de antigüedad, mi salario semanario era de 1,214 pesos a la semana, muy buenos afortunadamente, y hoy los valoro más. Pero una empresa con 105 años de estar trabajando, un sindicato con 95 años de antigüedad, yo creo era justo que tuviéramos, sí, ciertas prebendas, ciertas condicionantes en beneficio de nosotros, y que qué bueno fuera que todos los sindicatos tuvieran estos beneficios. Muy bien, pues relacionado con esto tenemos el hecho de que los trabajadores, como lo ha señalado, no tenían los privilegios que esgrimía el gobierno federal, y a través de una campaña mediática muy amplia que se hizo por la televisión y por la radio y por la prensa. Pero platícanos también, ¿qué pasaba del otro lado? ¿Qué pasaba con los funcionarios públicos? ¿Qué pasaba con aquellos que se han beneficiado, digamos, que se han beneficiado? ¿Quiénes son los beneficiarios de esta medida de expropiación, de desaparición de la compañía de Luz y Fuerza del Centro? ¿Quiénes son los que salen ganando con esto? Porque aquí hay quienes están perdiendo, que son los trabajadores que no están recibiendo sus salarios.
los trabajadores y sus familias, pero ¿quiénes son los que están recibiendo los beneficios ahora de esta situación? Y desde antes quienes recibían los beneficios era el personal administrativo y inclusive los mismos directores que eran pues por el gobierno, directores que no sabían nada de electricidad. Hace varios sexenios se va de director un político de aquí de Puebla que fue gobernador, Mariano Piña Olaya, que ningún conocimiento tenía en cuanto al sistema eléctrico. Han sido pues políticos que finalmente con 3 o 6 años que ellos trabajen, salen jubilados con una jubilación que nosotros obteníamos a los 30 años de haber trabajado. Y efectivamente la culpa se le echan a los trabajadores cuando quien llevaba los mejores salarios eran los administradores, quienes gastaban el dinero que era del presupuesto para Luz y Fuerza, eran los administradores, quienes amarraban o detenían o eran un freno para hacer inversiones al sector eléctrico, o en este caso a Luz y Fuerza, eran los administradores. O algo de la deuda, o más bien del causante de la quiebra de Luz y Fuerza, si así lo manejan ellos, fue la falta de cobro a empresas paraestatales, a empresas de gobierno municipal o estatal. Hay empresas también de los grandes empresarios que no pagaban energía eléctrica. Hablan de que Luz y Fuerza tenía una pérdida técnica del 30% cuando Comisión Federal de Electricidad tiene una pérdida de 10 o el 11% aproximadamente. Pero esa pérdida técnica en primera era por el equipo obsoleto, en segunda por la falta de pago de muchas empresas, de muchos municipios, de la misma presidencia de la República, de la residencia oficial de Los Pinos, así como de otras dependencias. Muy bien, y quisiera que ahora nos platicaras en relación con las acciones que está llevando a cabo el Sindicato Mexicano de Electricistas, las acciones de resistencia. Hemos sabido de las marchas, de las movilizaciones que ha realizado en la Ciudad de México y en otras ciudades de la República, pero también sabemos que recientemente el Comité Central del SMED acordó realizar plantones en la Ciudad de México y en otras ciudades de la República, incluyendo lo que es la ciudad de Puebla. ¿Cuál es el objeto de cuál es el objetivo de este plantón y cómo se está llevando a cabo? ¿En qué condiciones lo están llevando ustedes a cabo? Sí, seguir haciendo presión con este plantón para, como decía hace un rato, exigir al gobierno federal la reinstalación laboral, el patrón sustituto, el pago del dinero que nos adeudan, y se efectivamente está haciendo en la Ciudad de México, en las ciudades de Cuernavaca, Morelos, de Pachuca, Hidalgo, de Tula, Hidalgo, Morelia, Michoacán, y efectivamente hoy en Puebla. Sentimos que debe ser un plantón, este plantón debe de ser algo que exija al gobierno en diferentes lugares, o a lo mejor aquí mismo el gobierno del estado diga: oye, presidente, ya dale solución a esto. Necesitamos hacer presión por todos lados para lograr el objetivo que es, vuelvo a insistir, la reinstalación, el pago de nuestros dineros que ya nos deben, de nuestra economía, y el patrón sustituto. Muy bien, vamos a hacer un nuevo corte y volvemos nuevamente con esta interesante plática.